¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo tranqui. Bueno, si les parece arrancamos. La clase de hoy va a tener diferentes momentos. Primero vamos a poner en común algunas experiencias. Después vamos a ordenar eso en el marco de dos autores con dos ideas. Vamos a resolver también el ejercicio, ¿se acuerdan de la clase 1 de las imágenes que había que ordenar tentativamente qué foto era de tal década y demás? Bueno, vamos a retomar eso en uno de los ejercicios y resolverlo. Y por último, vamos a la segunda parte del taller para el trabajo final, es decir, pensar cómo de ese tema que se formuló uno puede preguntarse algo para resolver en un trabajo práctico, ¿sí? Para reflexionar concretamente sobre algo en específico y no sobre algo tan general como a veces sucede con los temas, ¿no? Que a uno le interesa la pobreza. Bueno, ¿qué parte, ¿no? De todo eso? O la inseguridad, o, no sé, la identidad. Bueno, ¿dónde lo miro? Un poco de eso vamos a hablar sobre el final. Así que si les parece, no sé, Karen, si vos tenías algo para mostrar. Yo sí tengo algo para mostrar, pero me gustaría que arranque alguien más. Bueno, déjenlo. ¿No? Sí. ¿Alguien quiere arrancar? Sí, estaría bueno. ¿Tiene ganas de mostrarnos algo? Porque aparte nos pusimos también a pensar en las propias trayectorias y a veces uno dice, bueno, pero no participé en eso. Y después te das cuenta que sí, que estuviste remetido en eso. Y eso es participación también, ¿no? Que un poco vamos a hablar de eso. Y que Tal puede cual. ser en diferentes ámbitos. Sí, seguramente en todas las trayectorias tengamos datos de algún tipo de participación en nuestras vidas, desde que éramos más chicos, incluso ahora en nuestros tiempos. Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Tienen algún objeto sobre que recuerden preciadamente por algún paso, por algún grupo, alguna participación, alguna militancia, como quieran llamarlo? El objeto es una excusa para hablarnos de cómo fue esa experiencia, ¿no? O de cómo fue, o de cómo uno recuerda un paso por algún lugar. Y también una excusa para pensar, bueno, eso tuvo un efecto es una palabra rara, pero bueno, ¿de qué manera repercutió en mi vida? ¿Cambió algo? ¿Momentáneamente fue divertido para tal cosa? ¿Momentáneamente encausó un interés vital que pude canalizarlo en ese lugar? ¿Es algo actual? ¿Es algo del pasado? ¿Es más permanente? ¿Fue algo muy fugaz? Porque eso también forma parte de lo cotidiano, ¿no? Uno puede haber pasado por un lugar y fue algo rápido. Así que bueno, ¿quién quiere arrancar? Las caras. Bueno, yo empiezo si quieren, para romper el hielo. Excelente. Me costó pensar o buscar algo concreto porque no sabía qué. Y después hoy, esta mañana, me puse a revisar y digo, bueno, he participado en muchas cosas en mi vida. Entonces, yo soy de Chivilcoy, nací en Chivilcoy y no tengo fotos acá conmigo. Pero le pedí a mi mamá que me mandara una foto. No la conseguí, se los cuento y ahora traje otra, pero les quería contar. Yo cuando era chica iba a la colonia de verano y todos los veranos participaba en distintos deportes y era eso, el intercolonia, y he viajado para competir en natación, por ejemplo, en vóley, y no lo había registrado como un ámbito de participación durante mi niñez, si se quiere, y bueno, ya he entrado a los 13, 14 años. Así que no pude traer ningún objeto, pero sé que, por ejemplo, tengo un recorte de diario ahí perdido de una competencia, y lo que hoy traje para mostrarles es una foto de un grupo en el cual estuve e hice trabajo de campo
y en una de las actividades que es apoyo escolar en el barrio 2 de abril. Así que bueno, se los quiero compartir, no sé si se va a ver la foto, me parece que no. Un poco sí. Un poco así. Si la tenés en la máquina también podés compartir pantalla, pero sí se ve el grupo. ¿Dónde Eh, fue? en un barrio que se llama 2 de abril, queda por la zona del cementerio, y habré estado participando ahí más o menos 2 años. Hoy ya el trabajo de campo no lo hago, así que no estoy participando, pero es algo que está muy presente, porque estuve mucho tiempo haciendo con ellos trabajo de campo. Genial. ¿Y Así que sí. formó parte de una iniciativa tuya, de un trabajo de extensión, de qué, cómo fue, cuál fue el motor, digamos, de esa participación? Un poco sin querer, pero también creo que había una intención, porque cuando yo terminé la carrera de trabajo social, en mi último año había hecho prácticas en ATE, en el Foro por los Derechos de la Niñez. Entonces, una de las actividades era trabajar con organizaciones que estén haciendo cosas por los chicos en situación de calle. Ahí conocí este grupo que se llama Proyecto Pibe, y bueno, nos tocó armar una mesa en el foro e invitamos a distintas organizaciones a que puedan contar de qué estaban haciendo en relación a los chicos en situación de calle. Y me llamó mucho la atención todos los lugares que estaban haciendo cosas y todas las organizaciones, pero particularmente el de la iglesia, porque me parece que las iglesias en general, y bueno, esta es salesiana en particular, pero hacen muchas cosas y por ahí eso no está tan registrado. Entonces, nada, tenía curiosidad. Eh, la verdad que me llenó de preguntas, como que no conocía nada de todo eso, no sabía, y también pensando en que era casi trabajadora social, y hay como datos también de laburo, así de parroquias en lugares de pobreza, entonces, bueno, un poco ahí vino. Digo, bueno, y ahí empecé a conocer muchos chicos que estaban participando en grupos de la iglesia y eso también me llamó muchísimo la atención. No conocía nada al respecto del tema, así que me fui metiendo ahí. Bien, ¿quién quiere seguir? ¿Quién se anima a mostrar un objeto o a contar una experiencia? Puede ser sin objeto, quizás no lo tienen a mano. Hola, no sé si se escucha Hola. bien. Rocío, perfecto, sí. Sí, bien. No tengo un objeto, pero sí puedo comentar mi actividad política. Arranqué a militar en la universidad, en la Facultad de Trabajo, cuando ingresé a los 19 en una agrupación estudiantil y seguí militando durante mucho tiempo. Después dejé hace 2 o 3 años y volví a arrancar a militar el año pasado, cuando ya me vi mucho más relajada con la facultad. Estoy participando de una olla popular que hacemos todos los domingos a 5 y 61. Somos un par de compañeros y estoy en eso ahora. Y tal vez en el trabajo el año pasado también como intenté sumarme un poco en un movimiento autoconvocado de trabajadores. Pero bueno, estoy más que nada militando en la olla popular. Genial. ¿Quién más quiere compartir su experiencia sobre participación y juventud? Acá también aparece algo, bueno, si me permiten voy a mostrarles una foto, que ahora me da un poco de vergüenza, pero yo participé de esto, a ver. Que en realidad estuvo buenísimo, pero hoy no lo considero algo tan profundo, ¿no? A ver si se ve. ¿Me avisan? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, formé parte de un club de fans de los Expedientes Secretos X. ¿Alguien vio alguna vez esa serie? Los X-Files.
Yo no tengo ni idea, ¿qué es eso? Por supuesto que sí. Ahí te das cuenta de la generación. Y la foto, Dios mío, pero bueno, fue hace tiempo, ¿no? Muy noventas. Los Expedientes Secretos X fue una serie que hace poco hubo como una remake, que nada, hablaba de investigaciones y actividad paranormal y qué sé yo. Y en los 90 fue como un furor, y particularmente a mí me encantaba, y también con el tiempo entendí que era una forma de escapar a un montón de situaciones familiares complejas que viví. Y me acuerdo que me anoté en el club de fans, y en ese momento fue como un cable a tierra, ¿no? Después nada, no fui más, no sé, como que medio me borré, pero en ese momento tuvo un sentido súper importante, que quizás no lo vi hasta mucho tiempo después, o hasta ver cómo nuestras trayectorias nos van llevando por diferentes lugares, ¿no? Y así como yo les digo que ahora me da vergüenza, en ese momento fue súper importante. Y el ejemplo lo elegí también porque da un poco la sensación de diversidad en la participación, ¿no? Que a veces uno la tiene muy asociada a un tipo de participación y de militancia, pero hay un montón de participaciones distintas y todas son participación. Así que bueno, ahí está. Eso les quería compartir. ¿Quién más formó parte de un club de fans o de otra participación, no? Si yo me animé a esto, chicos. Yo te quiero contar que, o sea, no era club de fans, pero era muy parecido porque yo iba a 8º año cuando falleció Rodrigo y me acuerdo que se nos armó una cosa en la escuela que fue todas con las remeras de Rodrigo, como locas con eso. Pero no fuimos club de fans, no llegamos tan lejos. Bien, ¿quién más? Estamos hablando de participación, lugares que en algún momento nos acobijaron o nos acobijan en el presente, o donde canalizamos algo o canalizamos ahora y es un motor vital. O una participación que puede haber sido de 3 días en un lugar. Es válido también, ¿eh? Bueno, si quieren cuento. Yo sí, me recopé. Y dije, ay, ¿qué puedo objeto? Yo elegí participación y no sé, pensé en el ahora. Como que me vinieron otros tipos de participaciones, pero como creo que todas como confluyen o le dan fuerza a 2 participaciones muy fuertes que siento que tengo ahora. Una es la de Casa Joven, que, bueno, algunos conocen, es una organización social que milita contra, bueno, la vulneración de derechos de niños jóvenes, bla, bla. Y otra es la murga, y justo tengo el traje acá. Participo también en una murga hace un montón de tiempo, y bueno, y también son como lugares donde siento que me encuentro con otras personas para hacer fuerza, para denunciar cosas, para discutir, para aprender sobre otras realidades, y bueno, comparto eso. Y de paso les muestro el traje. Muy bueno el traje, no lo había visto. ¿Quién más? Es una manera de conocerse también esto, ¿no? ¿Quién más? Anímense. Voy yo. Acá escribieron algo. No sé si alguien más se suma. Catalina puso: hola, no tengo muy buena conexión, por eso no tengo cámara ni micrófono. Participo desde 2019 en el Teatro del Galpón en Berisso. Funciona como centro de prácticas, así que tal vez lo conocen. Allí funcionan talleres gratuitos de teatro, artes plásticas y recreación para pibes de Villa Progreso, El Carmen y Villalba. Y hola Gonzalo, no hay problema, estamos hablando de la participación, así que si participaste en algo y querés compartirlo, es el momento, es el primer ejercicio que tenemos hoy, oral,
como la manera de romper el hielo y después entramos a compartir algunas ideas de los textos de hoy para complementar, digamos, a esto que estamos charlando. Me pregunto también en estos casos si alguien se considera que no participó en nada, porque es raro también, ¿no? No engancharse con alguna movida o no militar una idea. Quizás uno piensa que la participación involucra una presencia súper, pero también a veces es bueno tener un encuentro cada tanto en una organización y hacer cosas muy esporádicamente. Es como lo vive A cada mí me uno. parece, Marcos, Sí. que está bueno esto que dijiste de la diversidad en la participación. Que podés, no sé, desde bailar en un lugar, formar parte de un grupo de teatro, de, no sé, de baile, eso también. Sí. Sí, ¿Se hay escucha? participaciones. Sí. Ahí está. Adelante. Yo quería contar, yo estuve en varias cosas, o sea, van en tiempito de los años que estuve en La Plata. Al igual que Karen, un tiempito fui a proyecto porque me gustaba ir al barrio. También con un grupo así de gente independiente nos juntábamos ahí en la esquina de lo que sería el Sagrado y íbamos a darle comida a la gente en la calle. Y también impulsé bastante, fui bastante, así no sé si, impulsor. Yo que estoy metido en el hockey, en 2016, 2017, no me acuerdo, en una de las capacitaciones, yo fui re con la teoría de por qué no se lleva el deporte o el hockey a los barrios vulnerables, o a las villas, o a lugares así, por qué tiene que ser tan elitista, por qué tiene que ser para un sector, por qué tiene que ser para ciertos determinados grupos sociales. Y en una de las capacitaciones como que lo planteé, formar un grupo de entrenadores y entrenadoras que fomenten el hockey y armen pequeños proyectos de hockey en clubes de barrio. Y entonces con un compañero, Pablo, en ese momento, que fue con el primer entrenador que yo trabajé en 2015, nos metimos en Villalensi, en Alto de San Lorenzo, y fuimos entrenadores del club ahí de fútbol, un club de barrio. Y nada, íbamos y obviamente sabíamos que no íbamos a cobrar o que no teníamos los mejores materiales, pero llegamos a tener, no sé, tipo 40 jugadoras por categoría, era un montón. Entonces todos decían como re sorprendidos y sorprendidas, ¿cómo hicieron? Y nada, era de vuelta yo con mi charla, bueno, de romper lo estructurado, de por qué tiene que ser para un sector sí o sí, o por qué solo tiene que estar en Santa Bárbara lo que era Universitario o el Pincha. O sea, ¿por qué no abrirse a un montón de lugares más? Y nada, ese año tuve un año y pico, estuvo re bueno. Íbamos 2 veces por semana y nada, hacíamos merienda, hacíamos cosas con las madres, actividades, así fuimos comprando las redes, los arcos, estuvo muy, muy bueno. Genial, Francisco. Además, la experiencia que te queda de participar de algo así, ¿no? En este caso, la autogestión, por lo que decís, me parece que es una muy buena experiencia. Sí, era todo, yo se reían porque me puso usas términos del interior, pero yo le decía, esto re a pulmón, o sea, le decía, era, no sé, hacer una feria de tortas que donaban las mamás para poder vender ahí en el barrio, y ahí comprábamos 10 bochas, ponele, o 3 palos de madera, y así íbamos avanzando pasito a pasito, y después hacíamos torneitos, invitábamos clubes de barrio, la verdad estaba bueno, y así fui conociendo un montón de entrenadores y entrenadoras, y cuando conocieron las movidas se fueron como sumando. Todavía cuesta, o sea, porque es la realidad, cuesta. Hay una concepción cuando te dicen, uy, porque juegas al hockey o estás metido, uy, sí, pero eso es re careta, o te dicen, uy, no, es re... Y la realidad que yo conozco, he tenido amigos del interior que eran re simples y nada. Este saca otro tema, esto que decís saca otro tema, que es las etiquetas, ¿no? Con las que tenemos que convivir. Eso es algo que muchas veces afecta el desarrollo mismo de las cosas que nos proponemos. Etiquetas a las que a veces se puede escapar y a veces no. Y sos leído así en un lugar y, bueno, es complicado, ¿no? Acá habla una dice que no le anda el micrófono, que recién intentó hablar y no se escuchó. Dice, como participación muy clave en mi vida, hasta el día de hoy, pueden ser los recitales de música.
con mi familia, amigos, gente que fui conociendo en los mismos recitales y después arreglamos para ir juntos con otros. Bueno, gracias Natalia. Se arman micros a veces, no sé qué tipo de recitales, pero no, conozco un par que se juntan un montón y se van en colectivo así re lejos. Bueno. ¿Quién más? Yo ¿Se quizás... me escucha? Ay, perdón, Mica, hola. Ay, no, habla. Bueno, cuento algo así cortito. Yo cuando en principio vi la tarea que teníamos que hacer, lo primero que pensé fue en mi participación en los encuentros nacionales de mujeres y en las distintas marchas del Ni Una Menos y demás marchas feministas que se fueron haciendo acá en La Plata y bueno, en los distintos espacios que fueron los encuentros. O sea, el objeto para mostrar es el pañuelo verde, no sé, o sea, todos lo conocemos. Pero nada, o sea, como que empecé a participar en esos encuentros cuando estaba en la facultad, o sea, cuando empecé la facultad y, o sea, me pareció como un espacio de encuentro y de contención para las mujeres y las disidencias de todas las edades, pero se veía que estaba como más dominado, por así decirlo, por las juventudes antes que personas más adultas o más de la vejez. ¿No? Genial, el pañuelo lo conocemos, pero si querés mostrar el tuyo, es válido igual, ¿eh? Genial. Gracias, Paulina. Mica, ¿no? ¿Hablaste? Sí, yo a mí se me vino ahora a la cabeza, así como que sí siento que participé y participo, pero se me vino con el tema de la murga, esas cosas, una experiencia muy random, se podría decir, de mi vida. Mi papá se fue a vivir al sur cuando yo tenía 8 años. Se fue a vivir primero al Lago Puelo y después al Bolsón, a una partecita de Bolsón que se llama Mallín Ahogado, que es un pueblito que está en la ladera de la montaña. Y en uno de esos años en los que él estaba viviendo allá, conoce una chica que hoy es la madre de mi hermanita. Y yo iba y voy, o trato de ir, ahora se me complica con el tema de la pandemia y los viajes, todos los veranos. Y hubo un verano donde participé medio porque estaba con mi padre y él participó de eso, pero fue una movida de 2 o 3 meses de verano en los que en la chacra de la mamá de la suegra de mi papá vendría a ser, ella armó toda una movida donde llegaban voluntarios y voluntarias de muchas partes del mundo y como que el proyecto que se armó ese verano, no sé mucho cómo explicarlo, pero cada uno iba armado un taller. Había taller de clown, de construcción permacultural, de tela, etcétera, etcétera, con la que se solventaba, nada, ese como proyecto comunitario, si se quiere, lo que la idea era enseñarse y aprender mutuamente de los conocimientos que cada uno tenía. Y nada, fue súper interesante, fue convivir con mucha gente, éramos mucha gente, la chacra esta es muy grande, pero bueno, eran 30, 40 personas acampando en el mismo lugar, todos los días talleres nuevos, y como objeto tengo el, permíteme, tengo la nariz de payaso, no sé si se ve. Sí, perfecto. Que fue el final del taller de clown. Pero bueno, mucha gente muy hermosa y de muchos lugares distintos, y yo tenía 10, 11 años, fue muy flashero. Fue muy flashero. Sí, sobre todo a esa edad son cosas que te marcan, ¿no? Como que te abren un panorama nuevo. Sí, más de, qué sé yo. Mi vida con mi papá siempre fue muy distinta a la vida con mi mamá en la ciudad, y todos los momentos en el sur con mi padre eran todas experiencias nuevas, pero esa fue muy, muy clave por eso, porque era convivir con muchas personas y con un intercambio muy copado de cultura, de saberes, de artes, fue muy lindo. Genial, buenísimo. Qué buenas historias. ¿Quién más? ¿Se me escucha ahí?
Ahí se escucha algo, pero no sé quién. Ah, porque capaz que anda mal la compu, por eso pregunto. Gonzalo, sí, ahí se te escucha. De una. Yo pensaba ahí escuchando, creo que la experiencia de participación como más sostenida en el tiempo, yo fui scout muchos años, creo que 12 años más o menos, 11, 12 años desde muy chico, y es como la experiencia de participación en un espacio destinado a la juventud como más importante que tuve en mi vida, digamos. En términos también de la experiencia que te da en la organización, el trabajo colectivo, no sé, eso creo que es como lo más, la experiencia de participación más larga y más importante en mi vida, sin dudas es esa, y aparte de todos los amigos, la mayoría de mis amigos, el 80% son scout de Bahía Blanca, o sea, dejé cuando me vine a vivir acá a La Plata, a estudiar, y creo que no tengo nada acá, dejé todo allá. ¿Y qué guardabas, por ejemplo? De todo. Sí, no, tengo una caja enorme llena de muchas fotos, bueno, pañuelos, parches de campamentos, muchos campamentos, muchos años yendo al sur de campamento, más de 10 campamentos anuales, todos los años 4 o 5 campamentos, nada, creo que es como lo... Pero guardaba todo, tipo, o sea, hace poco de hecho me deshice de mi primer mochila, que la saqué porque ya estaba pobre, no daba para más, porque claro, tiene como, no sé, 15 años debería tener más o menos la mochila. Y creo que hace una semana la saqué, porque ya estaba. Lo único que tengo que puede ser como acá, no sé si se ve. Sí, ¿qué es un mat? No, es un aislante. Ah, Es lo único que puede llegar a como más o menos estar relacionado con eso. Es mi aislante de toda la vida. Es lo único que tengo acá porque por ahí lo uso para tirarlo afuera o algo así. Pero después no, nada. El resto está todo, yo soy de Bahía Blanca, así que quedó todo allá. Pero está todo en mi pieza, está todo guardado. genial. Bueno, gracias por compartirlo, Gonzalo. Acá hay un mensajito de Selva. Dice, buenas, a mí tampoco me funciona el micrófono. Mi participación más trascendental fue en el secundario, en el Centro de Estudiantes Normal 1 y en la Coordinadora de Secundarias. Desde ahí empecé a militar un tiempo en el territorio con niños y jóvenes en Los Hornos, una experiencia distinta, pero muy nutrida y formativa junto a los pibes. Genial, Selva. Bueno, gracias. Estaba pensando mientras los vamos escuchando, cómo en los propios relatos aparece la valoración de esa experiencia o si esa experiencia estuvo como de lleno en nuestra vida o si fue medio tangencial, ¿no? Cómo varía también el peso, el uso del tiempo que uno le dedica a esa experiencia y cómo también a veces ese tipo de participaciones van estructurando la propia vida, por ejemplo, en los modos de trabajo colectivo, organización o terminar de conformar una idea acerca de cómo es algo. Están buenísimos los ejemplos. ¿Quién más quiere compartir algo? Hola, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, buenas Gabriela. tardes. ¿Cómo andan todos? Primero pedir disculpas que demoré en ingresar, pero se me estaba complicando con algunas cosas. Y No bueno, pasa nada. genial. Y bueno, la experiencia de participación en realidad, si hay algo que he heredado, porque es lo único que me heredaron mis viejos y es parte de lo que comparto con mi compañero de vida, es la militancia. Así que la participación y el activismo, si se quieren, es parte de mi vida de siempre. No recuerdo no haberlo hecho porque no tengo acá, pero podría mostrar fotos en el carrito siendo bebé, empujada por mi vieja en alguna que otra marcha.
Pero así como experiencias, bueno, militancia política partidaria, feminista, bueno, ahí algunas compañeras mencionaban los encuentros de mujeres, una experiencia muy, muy reciente que fue la última presencial, fue acá en la ciudad de La Plata, los plenarios, bueno, quienes transitamos por esas experiencias es súper enriquecedora y me parece que esa ha marcado muchísimo en mí y en mi piba, porque bueno, también compartimos, ahí leí algunos de los textos donde justamente, bueno, se entrecruza lo generacional también, ¿no? La lucha por el aborto. Bueno, también, por supuesto, tengo pañuelo, ya a esta altura, digo, es como que tengo un pañuelo en cada cartera, en cada mochila. Después, bueno, experiencia, sí, por supuesto, militante barrial territorial en el club del barrio, una experiencia súper enriquecedora fue hace mucho tiempo, porque mis pibes eran chiquititos y fueron conmigo, con un grupo de compañeros militantes, fuimos con 45 pibes del barrio a Chapadmalal, a lo que eran o son los hoteles turísticos. Les pibes no conocían el mar y nosotros pensábamos que era lo que los iba a alucinar. Y en realidad fuimos aprendiendo junto con ellos que no, que había otras cosas como tener agua caliente o tener 4 comidas diarias que eran mucho más atrayentes para ellos, o eran algo que los interpelaba todo el tiempo, y eso me quedó súper marcado. Seguramente se me están ocurriendo un montón, porque bueno, nada, conformar el centro de estudiantes en el secundario, fui militante en la UES, o sea, como que me aparecen un montón de cosas, pero volviendo al tema de la militancia feminista, hay un objeto que lo acabo de sacar de una cartuchera que tengo acá en el escritorio que lo quiero mostrar, que es de una compañera por la que pedimos justicia, no sé si lo van a ver ahí, es Joana Ramallo, y es un pin que lo tengo en una de las cartucheras, tengo pañuelos y sigo buscando, me parece que es un objeto re simbólico y que, bueno, quienes militamos feminismo la conocemos segurísimo. Ahí no Eso. se ve, pero no sé si... Ahí está. Joana es una piba de un barrio de acá de la ciudad de La Plata que la secuestró una red de trata después de mucho tiempo, pidiendo justicia, acompañándola a Marta. Bueno, fuimos recuperando algunos de sus restos, pero bueno, justicia no. Así que bueno, por ella, justicia por Joana Ramallo. Eso nada más. Genial, Gabriela, gracias. Qué ganas de entrevistarte con todo lo que contaste. A mí que me gustan las trayectorias. Cuando quieras nos juntamos, porque podría involucrar trayectoria, algún recorrido laboral, alguna otra cosa, pero siempre atravesado por lo militante. Genial. Gracias. Acá Elizabeth escribió: hola, yo participé brevemente en la agrupación FOL. Esto fue en 2014, hace un montón. Estaba en una biblioteca popular del barrio San Rudencindo. Las actividades eran ayuda escolar y copa de leche. La experiencia fue muy buena, pero lamentablemente dejé de ir por problemas de salud y también por una cuestión de horarios y distancias. Gracias, Elizabeth. Bueno, ¿vieron cómo tímidamente empezaron a aparecer las experiencias, ¿no? Como que la participación parece ser más común de lo que a veces uno pensaría como en el imaginario de qué es participar, militar, si es lo mismo, no es lo mismo. Un poco eso era lo que queríamos poner en discusión hoy. Y nos parecía que una buena manera era arrancar contando experiencias cortas, largas, más importantes. Quizás pensamos que son menos importantes, probablemente después nos demos cuenta que fueron importantes igual. ¿Quién más quiere contar su experiencia? Yo ya hablé, pero recién encontré que no me di cuenta que ya hace varios años que soy partícipe cuando decías de la autogestión y todo eso. A ver si se llega a ver. No sé si se llega a ver ahí.
Es el carnet, soy socio y estoy metido en la Peña de San Lorenzo. A ver, mostralo de nuevo. Ahí. Perfecto. Es el carnet mío. Estoy metido en la peña, que las peñas hemos pintado escuela, ido a merenderos a servir merienda. Cuando nombrabas esto de la autogestión me acordaba, y sí, soy partícipe actual, y estoy ya como hace, sí, como 6, 7 años. Y está muy bueno, y sí, el ir a la cancha en grupo, y todas las actividades que hacíamos, como que también eso me acordaba que me habían marcado, y además porque es fanático de San Lorenzo siempre. Pero sí, Genial. ¿Quién más quiere agregar su experiencia o contarnos o compartir? Voy yo. Hola nadie. Yo va a resultar a copia de Cande, pero también tengo el mismo pañuelito, el de Casa Joven. Este pañuelo tiene mucho significado para mí, pero para nosotros, porque son los pañuelos que pintamos con los pibes para marchar. En la última marcha que hicimos reclamando al municipio y a la provincia por un montón de cuestiones en relación a las infancias y a las juventudes que no estaban garantizadas. Pero como Cande mostró el pañuelito, me puse a buscar rápido una foto que les quiero compartir también, que tiene que ver también con mi paso por Casa Joven, que ahí comparto pantalla y se las muestro. Avísenme. Avísenme si la ven, cuando la vean. A ver. Sí, la vemos. Ahí sí. Ahí aparece. Tengo un millón de fotos, pero elegí esa específicamente porque la compañera que está en la otra punta, abajo de la pirámide conmigo, es Lucía, decía la profe de este escenario, que Lu fue la que me llevó a mí a Casa Joven. Hace 7 años, cuando casi ni nos conocíamos con Lu, me convocó para participar de la obra de Cajade, me llevó a Casa Joven, y bueno, desde el 2015 hasta hoy sigo estando en Casa Joven. Yo digo que lo que yo soy hoy tiene que ver mucho con Casa Joven. Casa Joven es mucho más que un espacio de militancia, es un espacio de cobijo, es un espacio de encuentro, es un espacio de diversión. Yo participo del espacio de recreación, fundamentalmente en Casa Joven, que es donde hacemos esas cosas, donde vuelvo a ser un niño por 2 horas y siempre me voy sucio, me voy enchastrado, me voy todo despeinado y bueno, quería compartirles esa experiencia. Genial, Manu, me encanta la foto. Yo una ansiedad no la veía, Manuel, todavía, y todos decían, ya la vi, ya la vi. ¿Quién más quiere contar su experiencia de su participación? Compas, yo tengo, no sé si lo voy a poder mostrar porque estaba en la compu, pero ahora estoy en el celular. 2 cosas. Busqué una foto que no encontré, así que no sé si se ve bien, pero esta es una amiga muy, muy importante para mí. Se llama Lola. La conocí cuando hicimos la primera olla popular por los pibes de Plaza San Martín. Después armamos con ella y un montón de otros compañeros la Asamblea por los Derechos de la Niñez, y bueno, como pasaron un montón de cosas. Para mí Lola representa todo lo que pasó en ese momento. Y por eso también quería mostrar esto, que es medio vergonzoso, porque es una producción propia, pero es un dibujo que yo hice en ese momento, porque estaba como indignada, era muy chica y además estaba muy, muy indignada, y medio que me dio así por pintar, dibujar, no sé qué, y todo tenía que ver como con la rebeldía, por supuesto con el Che Guevara, con todo eso, y a mí por lo menos me hacía bien pensar en que, aunque la experiencia, por supuesto, no se compara, digamos que había habido otros que habían intentado cambiar el mundo, que era lo que para mí era como el objetivo en este momento, ¿no?
Ahora estoy un poquito más estable. En ese momento vivía como indignada y enojada, pero bueno, después, como dice Manu, como uno va encontrando un montón de espacios, bueno, fuimos como creciendo también. Y bueno, quería mostrar eso. Eso para mí es como la experiencia de mi juventud más importante de todas, porque arrancó siendo un proceso de práctica de corto año y terminó siendo como una experiencia que para mí determinó de qué lado del mundo me iba a posicionar, digamos, como esto. Buenísimo. Gracias, Lu. ¿Alguien más quiere? ¿Se animan? Queda poco esta exposición y ya pasamos a otra cosa, pero todo esta retroalimentación de participaciones que estamos haciendo está buenísima. ¿Quién más? ¿Alguien siente que no participó en nada? Porque a veces también es como una primera lectura, ¿no? De trasladar la participación a lugares más establecidos y quizás subestimar la participación propia en algunos espacios no tan tradicionales. Eso es algo de lo que también está bueno hablar, ¿no? Hay algunas participaciones más legitimadas y otras que parecieran están menos legitimadas, pero lo son igual. Bueno, buenísimo, la verdad que me encantó esta primera parte y si sale alguna otra experiencia es bienvenida. Karen, si querés podemos pasar al siguiente momento. Dale, Marcos. Empezamos con un texto, preparamos con Marcos 2 PowerPoints, así que el primero es el de Marcelo Urresti, no sé si lo habrán podido ver, mirar, ahí comparto pantalla. Mientras Karen está compartiendo pantalla, la idea es no exponer todos los textos que pusimos en el aula web, sino dos. Uno más general y que siempre sirve como para orientar la participación o los niveles de participación, que es el de Urresti, y después otro para pensar dos dimensiones que atraviesan todas las participaciones de algún modo, que es la política y lo político. ¿Ahí se comparte? Sí, perfecto. Bueno, no sé cómo se comparte, cualquier cosa me dicen. Abajo de todo... Pero bueno, uno de los textos que se llama Paradigmas de Participación. Sí. Perdón, fíjate abajo de todo, ¿viste? Cuando tenés del lado, sería derecho, ahí, donde estás cliqueando. Ah, bien, perfecto, ahí estamos. Bueno, el texto de Marcelo Urresti es un texto que por lo general se utiliza para temas de participación, porque si bien es un texto que trabaja en materia de participación juvenil, está bueno para pensar otras cuestiones. Entonces, no sé si lo conocen, pero Marcelo Urresti es un sociólogo que ha trabajado con Margulis, quien fue su director, y tiene varios trabajos en relación a lo que es participación juvenil. Entonces, vieron que el título se llama Paradigmas de Participación Juvenil. Bueno, esta idea de paradigma tiene que ver un poco con la idea de cosmovisión, ¿no? Como, ¿cuáles fueron los paradigmas que pensaron a la juventud?
Piensen también que es un texto que se escribió a fines de los 90, principios del 2000, entonces muchas cosas hoy quedaron afuera. Así que es un buen antecedente para pensar en materia de participación. Bien. Bueno, lo que dice Aurresti, perdón, es que dice que suele presentarse a la generación mayor muchas veces como el punto de evaluación de lo que le sobra o le falta a la generación más próxima. Vieron que en términos de comparación siempre se ha pensado a la juventud. Entonces, funciona como un mecanismo bastante de sentido común para pensar esto, ¿no? O la pregunta que se hace el autor. Bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes? Vieron que es una pregunta que está en todos los tiempos. No se escapa a ningún año, siempre está presente. Entonces, bueno, la pregunta de investigación del autor ¿es comparable el ser joven de hoy con el ser joven de hace 30 años? Entonces, a medida que avanza el texto, se van a ir viendo varias cuestiones y también es un texto que invita a reflexionar a esto de cómo se piensa a los jóvenes. Bueno, el autor va a decir que la juventud es una experiencia histórica, que no se trata de actores aislados, sino de épocas históricas que definen la manera de ser joven, ¿no? Y que cada manera o que cada época histórica va a definir, si se quiere, una manera de vivir y de ser joven muy distinta a otras. Bueno, a modo de ejemplo, lo que hace el autor es tomar algunos conceptos de la economía, pero simplemente a modo de ejemplo, porque él va a tomar, en términos de comparación, la pregunta de por qué cambian las preferencias. Y va a decir que los actores sociales van a ir avanzando en su vida en la medida en que vayan obteniendo satisfacciones y vayan cumpliendo con ciertas expectativas. Pero que a la vez las expectativas van a ser unas en determinado momento y pueden ir cambiando. Entonces, por eso toman estos conceptos y trae a modo de ejemplo estos tres conceptos que aparecen más abajo. Ciclos de decepción, esquemas, visión cíclica, que son conceptos de la economía. Y va a definir que una visión cíclica permite pensar el devenir histórico con ciertos retornos, no necesariamente idénticos, pero muchas veces similares. A mí me parece que es importante acá la idea del retorno, que bueno, podemos profundizar un poquito más adelante. Y bueno, básicamente cuando él va a traer esta idea de paradigmas, él va a hablar y se va a referir a dos cuadros de épocas, que acá los clasificamos en años, pero son dos cuadros a modos y con los fines analíticos para pensar la juventud, cómo se mueve en determinado cuadro y cómo se mueve en otra. Por un lado, en los años 60 y a mediados de los 70, y por el otro, desde los 80, fines de los 90 y hasta ahí, o incluso hasta nuestros días. Entonces, nosotros más o menos clasificamos que entre los años 60 y los años 70, la participación, y sobre todo la juvenil, tuvo mucho que ver. Y podemos traer ahí muchos ejemplos. Seguramente Karen, ustedes han perdóname. visto... Sí. Perdón, se quedó frisado el power en la primera página, ¿puede ser? Ay, no. Yo pensé que era mi internet. No, por No, ahí, no. si querés, Lo dejá estoy de moviendo. compartir y volvé a compartir. Quizás ahí se arregla. A ver. Ahí te vemos a vos. Y yo veo el power. Ah, A ver, a ver. probá de nuevo desde donde estabas. A ver, vamos de vuelta. Quizás es la señal y te voy a ayudar apagando mi cámara. Podemos hacer como el otro día, ¿no? ¿Se pudo? No.
¿Querés que lo abra de acá? Dale. Dame un segundo. O sea, a mí me aparece, pero no les aparece a ustedes. No, aparecía, pero frisado en la primera diapositiva. Ah, Mira, voy a poner compartir y si querés decime si se ve bien. Y vos me vas diciendo, pasa. No, perdón, este no era. El vivo, esto es en vivo. sí. ¿Ahí se ve qué va pasando o no? Ese es el tuyo. Ahí está, vamos por abajo. Ahí está. ¿Por dónde estabas? Bueno, no, eso era lo que estábamos conversando. En lo último casi estábamos. Perfecto, vos seguí tranquilo. Bueno, a todo esto utilizamos algunas de las imágenes que estaban en la primer consigna porque nos parecían que eran ilustrativas también como formas de participación. Y como que también consideramos que hay muchas maneras de participar y que hay una diversidad en las participaciones. Más abajo, Marcos. Sí. Más. Ahí estamos en los cuadros de época. Sí. Sí, y en el que le sigue. ¿Ahí? Ahí está bien. No, el anterior. Bueno, esto, ¿no? De qué era lo que pasaba en los años 60 y en los años 70. Y bueno, todo lo que estaba pasando y lo que estaba cambiando y cómo también los jóvenes participaban. Entonces ahí tenemos un montón de experiencias, como distintos movimientos, no sé, de reivindicación, que se dan y se conocen. Tenemos también como figuras heroicas, que son muy representativas, el Che Guevara, entre otras. También, por ejemplo, las bandas de rock, los grupos de música. Y bueno, el autor va a decir que los jóvenes de ese momento conformaron su experiencia en un contexto que era diferente a lo que ya venía siendo. Y además eran sociedades, o principalmente la sociedad de lo que era el trabajo, que funcionaba bajo un modelo económico con premisas más bien como del orden integrador y organizativo. Pero sin embargo, después las cosas van cambiando, y si querés, Marcos, pasa a la siguiente. Y esta filmina un poco lo que trae es esto que sucede luego de los 90, ¿no? Bueno, y lo que seguramente que ya conocen y ya han visto por distintos autores en la carrera, pero tiene que ver con los 90, el modelo de privatización, donde lo público y lo privado se disputa mucho, y ni que hablar también con los jóvenes y las jóvenes, les jóvenes. Así que bueno, el panorama va a ser otro. Entonces, ocurren muchos cambios en todas las esferas, desde lo laboral, como veníamos hablando, de esta forma de trabajar, hasta incluso, no sé, al interior de las familias, que definen por ahí una manera de ser joven muy distinta, y si se quiere una experiencia histórica que no tenía precedente alguno. O sea, sí, podía haber tenido que ver, o se podía encontrar como algún tipo de relación con algún tipo de experiencia, pero estaba como allanada de significados totalmente distintos. Entonces, si nosotros pensamos y buscamos, podemos como encontrar ejemplos que tengan que ver con grupos juveniles de ese momento, y por ahí también más pensados en lo que sería la política partidaria. Así que bueno, ese es el texto. Piensen esto de que es un texto que se escribió a fines de los 90 y que aún así, con casi 20 años más de la publicación, se pueden seguir pensando en otras formas de participación que por ahí en ese texto no están detalladas y que se pueden agregar. Se te cortó un cachito al final, Karen, pero ya terminaste, me parece, ¿no? Sí. Ah, ok.
Bien, esto lo vamos a complementar, digo, estas maneras de pensar en los diferentes momentos históricos y las diferentes maneras de ser joven de acuerdo al momento histórico y a todos estos elementos que enumeraba Karen y que recrea un poco el texto de Marcelo Urresti, lo vamos a retomar para resolver un ejercicio que había quedado pendiente en la clase 1. ¿Se acuerdan que había 11 fotos? Y había que colocarlas en orden de acuerdo al marco de color entre el 1910 y el 2020. Algunos enviaron este ejercicio, pero estaría bueno que recuerden el orden ese que le dieron o lo vean ahora para ver la resolución e ir viendo diferentes maneras, que por supuesto no son todas, ¿no? Eran fotos aleatorias, pero diferentes maneras en las que en determinado momento se ejemplificaba la juventud. Y ahí avísenme si se ve ok esto que estamos presentando. ¿Ahí se ve, Karen? No, no se ve, Marcos. Ahí dice cargando. Bueno, ahí estamos con la conexión medio-medio. Ahí creo que sí, ¿no? Yo no veo. No, todavía no aparece. Yo lo veo perfecto, me encantaría que lo vean, pero no sé. Si no lo saco... A ver ahí. No, Marquitos, no se ve. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Ahí? Yo no veo, pero por ejemplo ahí Selva y otros dos dicen sí, se ve, Arpone y Cerdeira. No sé si ahora ven, yo no veo, pero bueno, si las pibas ven. Ahora sí, ahora sí. Yo no veo. No, yo no. Yo tampoco, pero... Ahí debería verse. Es la primera foto. Algunos No. lo vemos y otros no, pero denle un tiempito porque a mí también hoy me pasó que tardó un poco. Debe ser. Bueno, probamos. Esta sería la imagen número 1. Hay un tipo de juventud que era representada por un momento histórico, como fue la reforma universitaria de 1918. Esta es una foto aleatoria de ese momento histórico y nos permite pensar, por ejemplo, que en ese momento, por decirlo sencillamente, era noticia ser joven por ser, por ejemplo, universitario, por este tipo de reclamo histórico, y de alguna manera es un primer modelo de esa época, una primera manera de ser joven. Ahora, uno podría adjetivar o darle determinados atributos a esa manera de ser joven, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, eran jóvenes en la reforma del 18, eran jóvenes de sectores populares, de clase media. Si vamos a revisar la historia, nos encontramos con una participación en los estudios universitarios que no es la misma que la actual. Digo, cada momento tiene su manera de ser joven y era históricamente presentado de un determinado modo, ¿no? Si alguien quiere agregar algo, adelante, me interrumpen, ningún problema. Quería preguntar si ya están pudiendo verlo. Eso, exacto. No, algunos no. Yo sí lo puedo ver. No, yo sigo sin ver nada. Yo tampoco lo veo todavía. Ok. Qué raro. Bueno. Es muy posible que lo que esté andando mal hoy es la página, entonces. Yo pensé que era mi máquina. Sí, seguro. Sí. Profe, Bueno,
Sí. Disculpe, quizás tendría que dejar de compartir, tener abierto imágenes y volver a compartir seleccionando imágenes. No sé si se entiende. Dejar de compartir en el Jitsi, decís. Claro, y volverlo a hacer, pero desde la página que quiere mostrar. Ya abierta previamente. Ok. Es que, claro, la página yo la tengo abierta previamente porque si no, se cuelga en el momento. Ahí volvemos a compartir. A ver. Bueno, podría pasar. A ver ahora. ¿Ahí se ve? Sigo sin ver. No sé si será por el formato. No. Yo la verdad no sé de esto. Yo lo puedo ver. Ahí Agus dice que salió y volvió a entrar y un par más, podemos hacer eso. Así que bueno, chao, me voy y vuelvo. Bueno, hago lo mismo, salgo y entro. Bueno, de todos modos, si tienen las imágenes ya vistas, podemos ir comentándolas y si no se ve, lo hacemos rápido para que no ocupe, digamos, tanto tiempo. Pero bueno, la primera entonces era de la Reforma. La segunda era la imagen donde aparecía una publicidad de una revista, Caras y Caretas, de la década del 20, que la publicidad era de un perfume, decía regale juventud. Será la ofrenda más simpática y la más estimada por aquellas personas de su familia a las que desea ofrecer usted una manera de su particular afecto con motivo de Año Nuevo. Y en una de las frases decía, es el regalo de juventud que le sugerimos. Entonces, esta era como una primera incorporación de la juventud como un atributo y como un horizonte de expectativa que aparecía en las publicidades. Y en el año 20, ¿no? Sin todavía la explosión del sector juvenil como un nuevo sector leído por el mercado. Después la tercera era la que tenía el marco celeste, donde había un dibujo de Juanito Laguna de la década del 30, que es un momento en el cual la juventud apareció vinculada por primera vez con la pobreza y hubo diferentes artistas que trabajaron eso. Esto de Juanito después repercutió también en los años 50 con otras, pero bueno, la imagen esta que elegimos habla de eso y aparece en algunas marcas también detrás de la imagen como Pepsi Cola, etc. Es decir, vinculando la juventud con algunas marcas de mercado. En la década del 40, por ejemplo, está la mención del Estado de la juventud, no ya del mercado, sino del Estado. Entonces pusimos como ejemplo tu página de Pibe Peronista, donde hay una interpelación y una enunciación de la juventud a partir del Estado y de un gobierno en particular, ¿no? Entonces tomamos ese ejemplo como forma de mostrarlo y si ven ahí en la imagen, para quienes la puedan ver, están algunos deportistas. En los 50, en la imagen era la que tiene el marco negro, están jóvenes en publicidades y el ejemplo de galletitas Manon, las galletitas de los pibes, donde aparecen niños y jóvenes formando parte de una estética, en este caso de caricaturas al respecto, ¿no? O sea, marcas pensadas para el consumo directo de niños y jóvenes. En los 60 elegimos esta imagen, que son jovencitos, utilicé esa palabra porque aparece en la nota, jovencitos del Club del Clan, donde esto se vincula un poco con lo que decía Karen en el texto de recién, ¿no? O sea,
determinadas épocas donde la juventud se asocia a un tipo de participación juvenil, en este caso ligada, por ejemplo, a la música y al Club del Clan, que bueno, nuestros padres podrán hablar de eso. De ahí salieron Palito Ortega y, bueno, mucha gente más. En los 70, por ejemplo, la literatura de estudios en juventud abunda sobre la participación militante, en general del peronismo. Entonces acá hay una imagen como muy característica de eso, ¿no? La juventud militante de los 70, que esto, digamos, no es si bien es la imagen hegemónica de los 70, hubo juventud militante desde los 40 también, y mucho antes, por supuesto, pero digo, dentro del peronismo desde un primer momento. Sin embargo, hay toda una valoración de esta época en particular. Para los 80 elegimos esta imagen. Hubo como una explosión del rock, ¿no? Entonces, uno de los grupos es Virus, pero que también da como otra imagen de ser joven, ¿no? O sea, acá aparece como el joven rockero, pero ¿qué otras maneras de ser jóvenes aparecen en la foto del disco de Virus? Como para que no sea tan expositivo. Les pregunto, en las imágenes anteriores, ¿aparecía, por ejemplo, un joven gay, o homosexual, o puto? No. A simple vista no. Bueno, acá ocurre eso, ¿no? Entonces aparecen otras maneras de hablar de la juventud también vinculadas a una identidad. Podríamos haber puesto muchísimas bandas de rock, pero bueno, elegimos Virus particularmente. Y en los 90, esta foto del verano del 98, no sé si alguien vio verano del 98, calculo que son muy jóvenes. Sí. No sé si alguien vio Dawson's Creek, una serie que ahora creo que está en Amazon. Bueno, verano del 98, los primeros 5 capítulos son una copia exacta de Dawson's Creek. Después varía el guión, pero bueno, fue una idea que en su momento la troupe Cris Morena y compañía compró. Y bueno, esa era una manera de mostrar la juventud. Por eso juventud televisiva como ejemplo, ¿no? O sea, era el medio te mostraba un ideal de joven que en ese momento se personificaba en estos personajes que podríamos también darles algunos atributos, ¿no? ¿Qué atributos podrían o adjetivos podrían atribuirle a esta imagen? El otro día lo estábamos mirando, perdón, salté así, hola. Sí, sí. Lo estábamos mirando con Belu, esto de las imágenes, una compa acá del seminario, y decíamos, qué loco, porque es una imagen como ser joven es estar contento, enamorado, no sé, el verano del 98 es como una vacación eterna, es todo blanco, heterosexual, hegemónico, como, sí, ese ideal de juventud como, sí, como algo bello, divertido. Eso se nos veía a la mente cuando lo mirábamos. Tal cual, uno podría decir, asociado al ocio, a la guitarra, teniendo el perrito más lindo del momento, ¿no? O sea, es como, y fíjense, era justamente en el momento de mayor neoliberalismo, por lo menos acá en Argentina, o sea, los 90, ¿no? O sea, el triunfo de la no política en quienes éramos jóvenes en ese momento, o sea, fíjense cómo a veces algunas imágenes hegemónicas de cómo es ser joven en algún momento tienen un correlato histórico, ¿no? Y acá aparece esa manera de ser joven que uno podría decir, sí, muy de Palermo la foto, ¿no? Sabés que hay una serie del momento, de la época también, pasaban en otro canal, que era Amigobios. Y el estilo era igual, pero con chicos más chiquitos, más adolescentes por ahí. Y sí, tal cual. Ahí
De ahí salió Nicole Neumann, si no me equivoco. Me parece que hizo la canción. La canción de la presentación. Como verás, tenés razón. tengo toda la información. Sí. Pero no es casualidad con lo que decís, porque Amigobios arranca en una colonia de vacaciones, ¿entendés? De pibes de clase media alta bien, y había 2 chicos que eran de una mamá soltera que era pobre, y ellos eran como la excepción, viste, terrible. Sí, tal cual. Eran como el foco del mal, lo recuerdo perfectamente. Podríamos Sí. compartirnos series, Marco, me parece que... Sí. Pero verano del 98 me acuerdo que fue como muy, muy impactante. Primero el robo del formato y de la historia de Otra Cosa, que se adjudicaba, digamos, el guión Cris Morena, y después, bueno, cuando le hicieron juicio cambió toda la historia. Y ahí nos vamos a otra década donde elegimos esta foto que puede ser muy característica de los 2000, que es Cromañón, que también permite pensar un montón de adjetivos alrededor de la juventud y de un tipo de consumo cultural o musical en este caso. A mí me gustaría recomendar los textos de Josefina Cingolani, que es una investigadora y compañera del LESIS, el Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de Trabajo Social, que tiene textos, ella estudia, digamos, la juventud y la música, y tiene textos muy interesantes que tocan esta temática. Bueno, un quiebre, ¿no? En la manera de ser joven, y también que puso un tema que estaba tapado o no tenía tanta visibilidad mediática, lo puso como más de relieve, ¿no? En los medios. Que también tiene como muchas facetas para develar. Y la última imagen, creo que esta adivinaron todos, que podría ser una síntesis de esta última década, que es un tipo de participación y un tipo de juventud que ganó la visibilidad definitivamente, que son las juventudes feministas. Y tratamos de buscar una foto que muestre también diversidad dentro de esa juventud feminista, ¿no? Porque acá yo tengo como una lectura de que en algunos medios aparecen solo algunas maneras de mostrar esto, pero que si uno está en las marchas encuentra diferentes maneras de ser, ¿no? Entonces, bueno, un poco queríamos expresar eso. Ahora están viendo las fotos, o los que no vieron nunca pudieron acceder. Sí, se ve. Ah, genial. Bueno, eso unido al texto que traía Karen era para resolver ese ejercicio y esas maneras de ser joven que habían quedado pendientes de la clase 1. Y otro texto que vamos a presentar muy brevemente es el de Chantal Mouffe, que está acá en pantalla. Ustedes me dirán si se ve también, estimo que sí. Que es también un texto muy histórico, se podría decir, pero que tiene como mucha vigencia, ¿no? Bueno, a ella, si no la conocen, se las presento brevemente, es filósofa y politóloga belga. Se la conoce mucho porque fue la mujer de Ernesto Laclau, y además ambos, con una cabeza increíble, pensaron muchísimo sobre teoría política. Ella es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Westminster, en Londres. Su pensamiento se inscribe en el postmarxismo y trabajó especialmente la cuestión de hegemonía y estrategia política. Bueno, y obviamente escribió con Laclau, además de conocerse, ¿no? Un planteo importante para pensar la participación en cualquier dimensión lo trae este texto. La autora piensa por un pluralismo agonístico, y vamos a ir a eso. El texto hace un diagnóstico a finales de la década pasada sobre las sociedades democráticas y un peligro, pero atención con esto, muy europeo, ¿no? Eso está bueno hacer la salvedad, porque cuando habla de populismo no se refiere a
la manera en la que llaman populismo algunos medios, por ejemplo, con lo que sucede en Latinoamérica, que para mí es una categoría súper viciada y que ya no tiene mucho asidero, pero que bueno, ustedes verán por ahí en autores más de derecha que hablan de populismo refiriéndose despectivamente a una manera de gobernar. Pero bueno, cuando ella habla de populismo se refiere al fascismo europeo, digamos, a los gobiernos de derecha. En Europa ser populista es ser de derecha, es ser Trump, digamos, como para englobarlo, ¿no? Entonces, el diagnóstico que plantea ella es, bueno, hay una pérdida de identidad en la izquierda, hay una incompresión de la pasión por la política, hay una cosa muy racional que niega eso, y hay conflictos étnicos, religiosos e identitarios que están ocupando la escena. Entonces, ella plantea un antagonismo que es la democracia y el peligro del totalitarismo. Ella dice que la perspectiva racionalista, esto de negar la pasión y la efervescencia en la participación, niega la oposición entre totalitarismo y democracia y por tanto niega la política. Es decir, la principal idea de ella es, bueno, no coincido con la perspectiva racionalista porque niega la política en este antagonismo. Y va a plantear una nueva manera de pensar el paradigma liberal, inaugurado por John Rawls. Esto es más de la teoría política, pero digo, si alguien quiere ir a eso, se va a encontrar con diferentes autores que como Mouffe lo han trabajado, ¿no? Ella propone pasar del antagonismo al agonismo y pasar del enemigo al adversario. Y ahí vamos a explicar eso. Esta frase me encantó. El objetivo de una política democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del pluralismo. ¿A qué se está refiriendo Mouffe? Hay una idea de un otro, esa persona con la que yo no coincido o que milita en otro espacio, que no coincide con mi manera de ver el mundo, pero que es necesaria en la constitución de la propia identidad. Y tomo una idea de Derrida, que es la de exterior constitutivo. Siempre hay algo más que me define en tanto yo no soy eso. Es decir, la condición de existencia de toda identidad, dice la autora, es la afirmación de una diferencia, la determinación de un otro o una otra que es exterior y que permite comprender la permanencia del antagonismo y sus condiciones de emergencia. Es decir, yo soy alguien y formo parte de un nosotros porque hay una delimitación y hay un ellos o ellas. Entonces, hay un quiebre en este texto que parece interesante pensar y que yo diría que es bastante actual, en pasar de pensar el antagonismo, donde ese otro es un enemigo, a una visión agonista, donde ese otro es un adversario. Y fíjense que esto es una cuestión dialéctica, pero que está muy presente en el día a día, ¿no? Siempre uno milita por una causa y siempre hay un otro. Bueno, ese otro, desde una visión antagónica, puede ser un enemigo, pero desde esta visión que propone Mouffe, de una visión agonista, puede ser un adversario, no un enemigo. Entonces, en el interior del nosotros, va a decir ella, se constituye la comunidad política, no se ve al oponente como un enemigo, sino un adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar. Insisto, esta es una idea que ella la viene trabajando hace mucho y la plantea en este texto. Después, bueno, profundiza un poco algunos desplazamientos al interior de la izquierda europea. Ahí no nos vamos a detener, porque, bueno, no viene muy al caso. Pero sí, sobre el final del texto, a la distinción entre lo político y la política. Que esto parece algo saldado, pero no siempre lo es. Mouffe va a decir que el proyecto de izquierda, en términos de democracia radical y plural,
es cargar el énfasis de la dimensión hegemónica indisociable de las relaciones sociales en la medida en que siempre se las construye según formas asimétricas de poder. Es decir, el manejo del poder y la asimetría, la diferencia de ese manejo de poder es constitutivo de la hegemonía, ¿no? Y para Mouffe, lo político es lo central que está en todas las dimensiones de conflicto. Es decir, la principal diferencia es que lo político es una dimensión de antagonismo o agonismo, si pensamos enemigo o adversario a ese otro, pero que es constitutivo de las sociedades humanas. Es decir, lo político está presente en todas las dimensiones de la vida. Muy probablemente en las maneras de expresar una participación o una militancia, lo político va a atravesar nuestra práctica y además nos va a determinar quién es ese otro antagonista o agonista, ese otro enemigo o adversario a mis ideas, ¿sí? O sea, eso es algo que atraviesa todas las maneras de participar o militar. Es decir, lo político como dimensión que está presente y constituye la vida humana. En cambio, la política es concretamente el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, se organiza además la existencia humana a través de las instituciones y se ordena la manera de tratar esta conflictividad derivada de lo político que está presente en todo momento. Bueno, hasta acá ese desarrollo. Nos parecía interesante pensar esta dimensión porque con el ejemplo que estuvimos dando o con la manera de pensar la propia experiencia, también uno puede identificar en cualquier tipo de agrupación donde participa un otro y decidir si una manera es pensar a ese otro como un enemigo o como un adversario, ¿no? Entonces, creo que es una idea interesante para pensar, para quienes se quieran meter por ahí más con un trabajo final acerca de una lectura de este tipo, en pensar eso, bueno, ¿cómo pienso a la otredad? ¿Cómo pienso a ese otro? ¿Como un enemigo o como un adversario? Eso es algo que se plantea en todas las militancias, ¿no? Entonces, es una idea que nos parecía interesante tener en cuenta. ¿Hay algún comentario o alguna duda acerca de este texto que se les venga ahora a la mente y que podamos canalizar? ¿Coinciden en que es actual o les parece que no? Esto de pensar al otro como un enemigo o como un adversario, si es de una manera u otra. A mí me pareció que era actual, más cuando la autora habla acerca de cómo la derecha fue avanzando y está avanzando en Europa, con los distintos discursos que empieza a promover, nacionalistas, religiosos y demás. Es algo que está pasando hoy en día en la actualidad, o sea, no me parece que sea loco pensar que es actual, o sea, está hablando de temas que ocurren hoy en día. A mí se me entrecortó lo último que dijiste. No, que parafraseando, que sí, que o sea, la autora me parece que está hablando de temas actuales y cosas que están ocurriendo hoy en día. Sí, sobre esto siguió trabajando, editó varios libros. Hay uno muy interesante que creo que es de 2015, que es posterior a este texto, pero este texto es como que lo plantea, es como más abarcativo y hace un diagnóstico, por eso lo incluimos y no incluimos el otro. Pero digo, hay toda una teoría política detrás de esa idea que si se quiere retomar también lo tenemos digitalizado, ¿no? Pero creo que es un
un insumo para seguir pensando que una manera de constituirse y definirse es siempre plantándose frente a una cuestión con la que uno no coincide. Y esa es también una manera de pensar la dimensión política. Por lo menos hacer esa lectura y tener en claro esa división, ¿no? ¿Qué más sale de esto? Digo, ahora pensando en la propia participación, en la propia militancia, aparece claramente ese otro o esa otredad. Me parece que lo podríamos pensar en relación a esto que hablábamos sobre la militancia por la conquista del derecho a decidir sobre nuestras cuerpos, en relación a los corralitos que había, por ejemplo. Digo, estaban antiderechos o celestes, ¿no? Y verdes, de este lado, quienes militábamos el feminismo, el derecho o la ampliación de derechos. Y después sí, me parece que es súper actual, que por ahí, bueno, hay que traerlo y contextualizarlo, pero más allá del esfuerzo de poder pensar, distinguir los términos de populista allá o acá, digamos, me parece que el texto es súper actual en relación a eso. Claramente, digamos, si hacemos un análisis en relación al contexto en el que estamos, bueno, síntesis, haré el esfuerzo. Ayer se dieron las aperturas de las sesiones, ¿no? Y me parece que en términos democráticos es un parteaguas, ¿no? Porque ahí se define quién conduce el Ejecutivo o el Gobierno o el Estado, quien decide por dónde va a caminar. Y por otro lado, también, digamos, los sectores de la oposición que recientemente acaban de salir de conducir, de hundir este país más de lo que estaba, a marcar sus diferencias. Entonces, en eso me parece que se ejemplifica esta cuestión, digamos, cómo se define la oposición en relación a identificarse o autodefinirse como antiperonistas, antigobierno, antivacuna, antiderecho. Digo, me parece que como ejemplo, pensándolo así en voz alta, servía. Sí, sumando a esto del antitodo, también se podría pensar la contraposición que plantea Mouffe de democracia o totalitarismo, ¿no? Digo, pensar al otro como un adversario es también pensarlo quizás más democráticamente que pensarlo como un enemigo a exterminar, digamos, ¿no? Que a veces el discurso de la oposición es como eso, o sea, es como muy fuerte también, ¿no? Más muy allá de las bolsas mortuorias del otro día con los carteles, ¿no? Marcando con nombre y apellido, ¿no? En este país que tan caro nos ha costado recuperar la democracia, ¿no? En eso, más que ejemplo, imposible. Sí. Yo pensaba por ahí, Marcos, que las categorías que propone de enemigo y adversario son incluso hasta flexibles, ¿viste? Porque con esto de las bolsas mortuarias me vino a la mente algo que estuve viendo estos días, que, no sé, opositores puede ser macrismo hoy, puede ser también la izquierda, ¿no? Y está el oficialismo, que es el Frente de Todos. Pero frente a lo de las bolsas mortuarias, me parece que la izquierda y el peronismo de alguna manera fueron adversarios y enemigos, como enemigos se posiciona a la derecha, digamos, pero que eso no es todo el tiempo así, que va circulando, digamos, que en algún momento puede pasar que la izquierda se enfrenta al peronismo, digamos, como dinámico y como flexible, me parece. Genial, sí, sí, totalmente de acuerdo. Que depende, digamos, la temática en la que se plantea, puede fluir esa cuestión de adversario o enemigo de acuerdo a esa temática. Hay acuerdos que son
imposibles de desarmar, digamos. Una dictadura nunca más, digamos, muertos, desaparecidos nunca más, y ahí es como, ahí podemos ser adversarios, digamos, como eso se me ocurría. Cuando hay un sector de la sociedad que está proponiendo fuertemente, digamos, como volver a la parte más oscura de nuestra historia. Yo pensaba, como para comentar algo, de esto que veníamos charlando, de estas categorías de adversario enemigo, que me parece como lo interesante de tomar la categoría de adversarios, que para mí es como que se inscribe en una lógica de discusión política. Para mí la cuestión de tomar el concepto, digamos, de enemigo es como que escapa a cualquier posibilidad de discrepancia, de discusión y en términos políticos, digo, como me parece también que está bueno, o que por lo menos a mí me resulta interesante pensarlo desde ese lugar, como que me atrae la categoría de adversario porque me parece como mucho más rica, no sé cómo explicarlo. Sí, la autora la plantea como digamos, como una nueva manera de pensar esa parte con la que uno no coincide, pero que está presente en la sociedad y que con la cual democráticamente se tiene que convivir y negociar, ¿no? Uno podría decir, bueno, después hay discusiones atrás de eso, pero el planteo va en ese sentido. Pero bueno, insisto, son como algunas ideas que traemos como para ver si se suman a algún interés previo o puede ser de repente un disparador para leer otra cosa y después participar alguno de esos conceptos en el trabajo final, ¿no? Así que bueno, queríamos hacer como asomarnos, digamos, a eso y quizás no explayarnos tanto por la duración del encuentro de hoy, pero sí plantearlo y tenerlo en cuenta. Y si les parece bien, voy a mostrar algo que ojalá se vea, si no lo comento. A ver, para que cierro todo antes de que se cuelgue. Hoy la idea del cierre del encuentro de ahora es también pensar qué otro paso podemos dar en la formulación del tema para el trabajo final. En ese sentido, si ya pensamos alguna temática, ahora nos tenemos que hacer algunas otras preguntas que van a servir para profundizar ese interés. Ahí voy a compartir pantalla para tener... como siempre pido que me avisen si se ve bien. Bueno, ahí está leyendo, pero mientras tanto les cuento. Es decir, hay como un tema que apareció o está formulado. Ahora hay que preguntarse qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, un poco el planteo es ese. Me interesa la juventud en vínculo con el consumo cultural. Me interesa la juventud y la religión. Me interesa la juventud y la participación política. Bueno, tenemos ese tema de interés. Ahora vamos a pensar en el referente empírico. Y eso es lo que vamos a explicar brevemente ahora. ¿Ahí se está viendo? Sí. Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, de eso general, vamos a ir a lo particular de lo que va a ser nuestra reflexión en el trabajo final. ¿Sobre qué quiero escribir en particular? Y esa es la pregunta que va a ser eje de esta explicación. ¿Cómo delimito el tema? Ya tengo un tema que me interesa. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? Y hay cuestiones muy puntuales que queremos marcarles. Una manera de pensar el recorte temporal es, bueno, ¿cuándo ocurrió eso de lo que yo voy a hablar? ¿Es el presente? ¿Es un momento histórico? ¿Es el último mes y medio que participé de determinada cuestión? ¿Voy a hablar de hace 2 años donde durante un mes en particular pasó algo? Es decir, hay que definir un periodo de tiempo sobre el que se va a reflexionar, acotar un momento concreto donde se va a mirar.
Esto es pensar en un lapso, es decir, una dimensión temporal específica, determinar eso en vínculo con el tema que vengo pensando y explicitarlo en la introducción del trabajo. Es decir, yo voy a arrancar un trabajo donde supongamos, voy a inventar, supongamos que, voy a tomar uno de los casos de lo que comentaron hoy. Supongamos que le pregunto a Gonzalo, mira, quiero hacer un trabajo sobre las prácticas juveniles de los Scouts, sé que estuviste 12 años ahí, que nada, me interesa ver el trabajo colectivo de los Scouts en Bahía Blanca, cómo se organizan y qué sé yo, y entrevisto algunos actores algunos jóvenes que participan, actores sociales o jóvenes que participan del movimiento Scout. Bueno, voy a tener que establecer un periodo de tiempo. Los Scouts en la actualidad, voy a entrevistar a algunos referentes y hablar de cómo era ser Scout hace 10 años. ¿En qué momento lo coloco? Bueno, esa es una dimensión, el tiempo. ¿Cuándo? Es para pensar. Otra cuestión es el lugar. Es decir, ¿dónde voy a poner el foco? En el ejemplo de los Scouts de Bahía Blanca, puedo acotarlo a lo que ocurre en Bahía Blanca. Podría hablar de los Scouts de toda la provincia si hiciera una tesis, no sé, algo más extenso. Puedo hablar de los Scouts de un barrio en particular. Es decir, definir un lugar específico donde voy a trabajar esa temática, tener en cuenta que voy a tener que describir cómo es ese lugar, la relación con el tema, qué características o particularidades tiene para mi análisis, cómo se vincula y, obviamente, voy a tener que decirlo en la introducción del trabajo. Fíjense que ya pensamos la línea de tiempo, el lugar y falta algo sobre quién o quiénes voy a hablar. Es decir, ¿qué actores sociales se ponen en juego, no? Volviendo al ejemplo de los Scouts. Bueno, ¿cómo defino la población de Scouts que voy a entrevistar? Supongamos, ¿no? Supongamos que voy a reflexionar sobre 3 referentes históricos. Perfecto, bueno, voy a definir esos 3 casos. Esas van a ser sobre ellos o ellas voy a estar trabajando. Además tengo que especificar, ¿voy a hablar de personas o voy a hablar de cómo ve la juventud, por ejemplo, no sé, en determinados documentos o en determinados medios, ¿no? ¿Sobre dónde pongo el foco? ¿Voy a hablar de una experiencia donde participé con determinados jóvenes o voy a hablar de cómo se muestra la juventud en el prime time de un canal televisivo, por ejemplo? Entonces ahí es también para pensar esto sobre quién y sobre quiénes voy a hablar, qué relaciones aparecen en esos grupos, vínculos, cómo funcionan, la lógica de esa grupalidad y explicar el porqué de esa elección, ¿no? Bien, volviendo al ejemplo de los Scouts, voy a trabajar con 3 referentes fundadores de los Scouts de Bahía Blanca. Perfecto, ahí ya estoy diciendo sobre quién. Estoy diciendo el lugar, sitúo esa reflexión o ese análisis en Bahía Blanca y me faltaré la línea temporal. Bueno, puedo explicar que voy a hablar sobre la gestión que tuvieron en el año 2016 porque fue algo particular, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces ahí ya eso me va ordenando. ¿Por qué? Y porque no voy a hablar de los Scouts en general, de todos los lugares, de todos los momentos y todas las personas que participan, porque es algo inabarcable, ¿no? Entonces, voy bien a lo concreto y es pensar el tiempo, es pensar los actores sociales involucrados y el lugar determinado. Entonces, lo que hay que pensar ahora, y que es nuestra segunda aproximación al trabajo final, es esto que aparece en pantalla, que es lo que vamos a pedir de entrega. Es decir, escribir un segundo texto, breve también, donde, además de la temática que eligieron, puedan pensar en un periodo de tiempo, un lugar determinado y actores sociales con los que va a dialogar la reflexión. Quiero que charlemos un toque de esto, sobre todo si se animan quienes todavía no mandaron el tema, porque es una buena manera de sacarnos la duda de si queda claro o no, porque insistimos con algo que dijimos en la primera clase. La idea es que
finalicen las 7 clases y ya tengan en parte decidido qué van a hacer de trabajo final, para no colgar la materia, para no perder tiempo, para que no se pierda la conexión que estamos logrando con estos encuentros. Entonces, una buena manera es, bueno, explicitarlo. La verdad que no tengo bien en claro, estoy entre esto y esto. Genial, lo pensamos juntos y puede salir una solución de eso. ¿Quién quiere comentar algo? Sí, además, agregar, Marcos, que no duden también en consultarnos sobre bibliografía, porque también muchas veces pasa que quieren escribir o, bueno, quieren trabajar la participación juvenil en tal cuestión. Y por ahí nos están los textos que colgamos para la clase de hoy, pero seguramente hay otros que les podemos aportar también para que puedan leer. Así Sí, que eso, como totalmente, Karen, y tengan en cuenta que elegimos pocos textos por la modalidad, por los tiempos, por toda la virtualidad que estamos viviendo, pero que hay un montón que podemos profundizar o recomendar, así que ahí coincido totalmente con lo que dice Karen, es un insumo importante. Y después hay temáticas, no sé, Cande, si querés comentar algo de la sistematización de los temas que mandaron, pero hay como temáticas muy diversas, ¿no? Sí, ahí estuvimos con Manu, entre los dos. Seguramente hoy en un rato vamos a mandar mail cuando terminemos, porque la idea es que acompañemos, ya les dijimos, por tutorías este proceso, ¿no? Pero no sé qué cosa comentar. No, eso, yo hoy estuve chusmeando la sistematización que hicieron con Manu y hay como temas muy diversos. Está buenísimo porque hoy nos escribió una compañera, que ahora no me acuerdo el nombre, que iba a estudiar con jóvenes y la iglesia. Y al toque pensé, Karen es la indicada para ayudarla. O sea, es como eso, ¿no? Se nos van presentando posibles tutorías. Bien, bueno, para no hacerlo tan extenso, hasta acá llegamos con el desarrollo. Sí me gustaría que comenten para la clase del jueves qué se necesita de ustedes para participar de esa clase antes de cortar el vivo, ¿no? Me acuerdo, había un tema que presentó alguien que no recuerdo el nombre. Se te puso en mudo, Manu. Te muteaste. Sí, me escuché todo con delay. Por eso, me superpuse con vos, así que no escuché nada de lo que dijiste. Marco, recién. No, que habías empezado a hablar y aparecías muteado en la pantalla y se te dejó de escuchar, pero por ahí es la señal. No, sí, tengo malísima señal. Por eso no sé si seguir, porque por ahí no se entiende nada de lo que diga. ¿Se escucha bien ahora? Se escucha bien, se escucha bien. Era solo una acotación respecto de los temas, que por ejemplo había un tema que hablaba de consumo problemático, yo dije, joya, es como, y metí por ahí pero era relacionado con redes sociales, por ejemplo, que es algo de lo que como no he leído mucho, no he investigado, es un tema como re interesante y re actual, y entonces como que ya me puse a investigar y a buscar algo de bibliografía como para poder acompañar por ese lado. Tal cual. Bueno, eso nos pasa, así que aprovechenlo, porque somos como medio papá pitufo o mamá pitufa, no sé, y nos ponemos como a pensar en qué cosas les pueden servir. Así que lo que comentó Manu es como muy representativo de lo que después pasa con las tutorías. Bien, bueno, ¿algo más para agregar? No, y ahí está bueno eso, como siempre pensar la bibliografía como instrumentos que nos ayudan a pensar como cosas, digamos. Que a veces podemos estar de acuerdo, a veces no, a veces hay que relacionar. Por eso cuando vayan leyendo también ahora, si hay como, no sé, algo que les resuena, por ejemplo, de bueno, esto me hace acordar de tal tema, no sé ni por qué, pero márquense esas relaciones porque después nos va a ir ayudando en el proceso de escritura también. Porque también lo que, al fin y al cabo, como vamos a evaluar es también, bueno, el uso de la bibliografía, ¿no?
Entonces, bueno, ahí como una pistita. Y voy a lo de la clase del jueves. Les vamos a dejar ahora en el aula web, ya en un toquecito la habilitamos. El jueves vamos a empezar a ver el cruce entre territorio y juventudes. Y para eso hay una mini actividad en el foro, presentada chiquitita para que se copen. No, que tienen que contarnos en la ciudad de La Plata, en algún lugar que hayan vivido, en algún barrio, una zona, tienen que describirla brevemente. Quienes se animen a dibujarla también, a marcar los recorridos que han hecho, es muy importante eso, que decir, bueno, ¿por qué lugares anduvieron de esa zona, de ese barrio? ¿Qué lugares conocen? ¿Qué personas conocen? Bueno, eso, como que hagan una breve descripción. Y luego, eso tiene que ser antes del jueves, que también vayan mirando, como que van poniendo los compañeros y estén atentas cuando sea como la misma zona a ustedes, porque eso después nos va a servir de insumo para ir como comparando y también ir anclando con distintos conceptos. Así que bueno, esa es la actividad, poner esa descripción en el foro. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora ya ponemos visible la clase para que la puedan ver y bueno, y nos estaremos encontrando el jueves a las 3 de la tarde. Cualquier duda, como siempre, pueden escribir un mail o ya sea por el aula web o a la dirección en la cual reciben los recordatorios. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves se quedaban. Chao. Adiós.